Primero que nada, ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a mi divino Guru Padma, Nitya Pravisto Vishnupada Sutra Satashima Bhaktivedanta, Vamana Goswami Maharaj, Nitya Pravisto Vishnupada Sutra Satashima Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Nitya Pravisto Vishnupada Sutra Satashima Bhaktivedanta, Hoje é um dia muito sagrado, hoje, muito excelente, auspicioso, porque hoje é Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ekadasi Mahatiri. El día de hoy es un día muy especial porque el día de hoy celebramos Ekadasi. Ekadasi es Bhakti Janani, es decir, la madre de la devoción. Si ustedes observan, siguen Ekadasi, entonces la devoción pura va a aparecer en su corazón. Krishna vasati vasati boli param adare boli. So Davakata Bhakata seva parama siddhi prem latika. Suddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukul. Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Ladhikar. Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, en esta canción, él además explica cuáles son las glorias de Ekadasi. Ekadasi Mahatma. Shri Bhaktivinoda Thakur, ele compôs essa canção que vai glorificar Ekadasi, Ekadasi Mahatma Kirtan. ¿Esto qué significa? Que si ustedes siguen las regulaciones de Ekadasi, entonces ustedes van a conseguir la devoción pura por el Señor y simultáneamente todas sus actividades pecaminosas se van a destruir de su corazón, van a desaparecer de su corazón. E além do mais também, por observar Ekadasi, todos os pecados, as atividades pecadoras são destruídas. En el día de Ekadasi, ustedes no pueden comer ningún tipo de granos. No dia do Ekadasi, a gente não deve comer nenhum tipo de grãos. Especialmente 5 tipos de granos. No deben consumir 5 tipos de granos, Comer no dia do Ekadasi. como por ejemplo el arroz, el dal, Wheat, el trigo, barley, la avena. Distintos tipos de granos. No se deben consumir ningún tipo de arroz, frijol, Nenhum tipo de, por exemplo, também nem mesmo o grão de bico e nem mesmo também a cevada. tampoco la cebada. Ninguno de estos se deben consumir porque todos los distintos tipos de actividades pecaminosas, el fruto de todas las actividades pecaminosas se alojan en los granos. Así que recuerden, no deben comer estos 5 tipos de granos, no deben consumirlo. Eles entram dentro dos grãos. Por isso que as escrituras sagradas proíbem completamente uma pessoa de Las escrituras prohíben por completo comer cualquier tipo de grano, de cereal en este día. Si su salud drinking one drop of water, está en muy buen estado, ustedes pueden pasar el día de Ekadasi o dia inteiro haciendo Nirjala Ekadasi, incluso sin comer ni beber. health is not good. Pero si su salud no está en muy buen estado, entonces ustedes pueden comer algo de fruta, leche, yogurt, And some also potatoes of ghee or por ejemplo, algún vegetal, un sabji, algún alimento muy ligero, muy sencillo. tomar assim. Você pode comer hoje no dia de hoje frutas, leite, iogurte, né? Também você pode comer legumes como batata ou mamão verde, por exemplo. but Pero see upavas. Upavas Ekadasi Upavas. Upavas, ¿qué significa? Samipavas means you have to sit in front of Esto significa que ustedes se deben sentar enfrente de Dios en este día de Ekadasi. Jejum é upavasa. Upavasa significa jejum, mas ao mesmo tempo significa que você deve se sentar bem próximo do Senhor, bem próximo de Deus. the way will question how will you sit in front of the Lord. Entonces tal vez aparezca una pregunta para ustedes. ¿Cómo es posible sentarnos enfrente de Dios, estar tan cerca de Dios? You have to sound holy names more and more. ¿Cómo se hace esto? En el día de Ekadasi ustedes deben cantar el santo nombre más y más y más. De esa manera van a estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque el santo nombre no es diferente de Sri Hari, no es diferente de Dios. Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sutta Nitya Mukta Avinnatvat Avinnatvat Namanam. There are
no difference, holy name and No hay diferencia entre el santo nombre y Dios, Sri Hari. Os nomes. No hay distinción. sit in front of De esa manera ustedes Sarup, Dinen, Kohunai Dev. Nam, holy name. recuerden los santos nombres y Vigraha, la deidad. This Thakur here, Vigraha. Si está la deidad o Vigraha, el mismo Señor, Dios, está ahí. El Señor se manifiesta en la forma de deidad. A gente deve se sentar perto do Senhor. Así que se deben ubicar, sentarse cerca al Señor a través del canto del santo nombre y estando cerca de la deidad de Vigraha. Como está ali, a deidade não está, a deidade é exatamente, diretamente Deus. Então ele senta-se na frente da deidade. Não há diferença entre três coisas, que é o quê? No hay diferencia entre estas tres cosas, entre Dios, la deidad y el santo Não há nombre. diferença entre três. Nama, Vigraha e Swarupa. And also your health is good. Y además, si su salud está bien, entonces durante toda la noche ustedes pueden estar despiertos, hacer vigilia E se a sua saúde y pueden pasar la noche cantando los santos nombres. Si tienen buena salud, pueden hacerlo de esta manera. ser acordado cantando os santos nomes. O nome disso é Nishi Jagaram. So, Entonces, el día de hoy es súper excelente. Este día es Kamika Ekadasi. Hoje é um dia muito sagrado e auspicioso, né? O dia de hoje, porque hoje o dia de Ekadasi, especificamente o Kamika Ekadasi. this if you observe this Ekadashi, Si ustedes observan este Ekadasi, todos sus deseos van a ser satisfechos. Ekadasi de hoje, todos os seus desejos vão ser satisfeitos. so this Ekadashi is important. Entonces, Ekadasi es algo muy poderoso. Este día es muy, muy poderoso. Y además deben cantar Sankirtan, deben cantar los santos nombres. And glorify also the pastime Y además deben glorificar el pasatiempo de Krishna y de sus devotos, de sus bhaktas. Quais são os nomes de Deus? En este día de Ekadasi Também glorificar a Deus. se deben tener este tipo de prácticas. Krishna says, Krishna dice, also glorify to me, ustedes también me glorifican a mí, but you go more glorify my devotee. pero además de glorificarme a mí, ustedes deben glorificar a mi devoto. Glorifique os meus passatempos, mas glorifique Glorifiquen mais os meus devotos. aún más mis pasatiempos, pero aún más a mis devotos. Inclusive o próprio Inclusive el señor Shiva le habló esto a Parvati Devi. Le dijo, Parvati Devi, por favor, escucha de manera muy atenta. Yo te voy a decir algo muy importante, algo muy exclusivo. Vishnu Aradhanam Param Tasmat Karataram Devi Tadyanam Samachanam. Once Devi Parvati Una vez Devi Parvati le preguntó al señor Shiva, Parvati perguntou ao senhor Shiva: oh my husband, oh esposo, oh mi señor, why should tell to me? por favor dime de manera honesta, I worship to whom? Who is the supreme? yo a quién adoro, quién es la suprema personalidad de Dios. Le preguntó a su esposo, ¿quién es? ¿Quién es esa suprema personalidad de Dios? Quem é a suprema personalidade de Deus? Then Shivji told her, Devi Entonces Shivji le dijo, Devi Parvati, yo te voy a decir la respuesta, por favor escucha muy atentamente. Atenção. Aradhanam Sarvesa Vishnu Aradhanam. There are many our Istadevas. Tenemos muchos istadevas, muchos objetos de adoración, pero el señor Vishnu Deidades adoráveis, es sim, mas o el Senhor más Vishnu importante. é supremamente adorável para todos. Él es adorable para todos. Vishnu es el mismo Krishna. Uno de los nombres de Krishna es Vishnu. So Aradhanam Sarvesa Vishnu Aradhanam Param. Then Shivji stopped. Entonces Shivji Then sentence not complete. dijo, la frase no está completa. Tell to me, I cannot understand completely. Ella le dijo, yo no te puedo entender completamente, por favor dame más claridad, explícame mejor. A esposa perguntou: pode repetir? Eu não consegui entender. Puedes repetir, no lograba entender. Then Shivji told, oh, Entonces Shivji le dijo, esto es algo muy, muy confidencial lo que te estoy Uma diciendo. coisa muito confidencial, muito secreta. but you should not tell to anyone. Así que no debes decirle a nadie. E você, isso No le debes contar esto a aquellos que no son cualificados. Who is not qualified, tell to him, he will make disturbance and Porque si le dices estas cosas a alguien que no es cualificado,
le vas a perturbar. Esa persona va a quedar A perturbada, pessoa não vai entender e vai cometer ofensa. va a cometer ofensas. You not tell to anybody. Promete que não vai contar Entonces, pra por favor, prométeme que no le vas a decir You tell to me, I will not tell to anybody. What is the confidential thing? a alguien que no sea cualificado. Sim, prometo, me cumpre. Hazme esta promesa de que vas a conservar esto como algo muy confidencial. Las cosas confidenciales Everybody. no se le deben contar a todo el Os mundo. confidenciais, você não deve compartilhar a palavra pra todo mundo. Could you tell me your bank, what is it called? Password? Ustedes me dirían su contraseña del banco. Ustedes andan diciendo esos datos, esa información. Then next day, your money. Si ustedes dijeran su contraseña, al otro día no habría dinero en el banco. ¿Verdad? Você falar pra alguém a sua senha, né, da sua conta, que Lo confidencial se debe guardar. Es algo íntimo. Si no, se les iría el dinero. If you tell your password to anyone, then your money nothing. Entonces, si ustedes le dijeran la contraseña a alguien, desaparecería su dinero. People, they are very clever also. Pero Even they also. alguna gente es muy astuta. Sometimes money nothing. Hay gente que se las busca, encuentra la manera de conseguir tu contraseña para tomar tu dinero. Então, mas tem gente que é muito esperta, bem espertinha, são os hackers. Né? Os hackers, eles Los fazem- hackers eles son descobrem, né, muy expertos en descubrir tu contraseña y sacar todo tu dinero y ni siquiera te darás cuenta. Entonces, sean muy cuidadosos de no decirle cosas confidenciales Então, muitos a cualquiera. não vão falar pra ninguém coisas confidenciais sobre você. So for this regard, Shivji Por este hecho, Shivji dijo, Parvati, I will tell you. Devi Parvati, yo te dije, Is it true? esto es cierto, If you want to worship Lord Vishnu, pero si tú quieres adorar I tell you. al señor Vishnu, entonces te debo decir algo que es muy confidencial. Olha, o que eu falei é verdade, sim. O senhor Vishnu é a suprema deidade adorável. Mas olha, eu vou te contar um segredo ainda mais. Se você quiser realmente adorar o senhor Vishnu, tem mais uma coisa ainda mais secreta. Entonces, You worship to him. E aí Devi Parvati falou, mas tem alguém Devi que Parvati dijo, adora o senhor ¿acaso hay alguien que sea superior al señor Vishnu? ¿Existe? Y el señor Shivji le dijo esto, So Dhyana Samarchanam. If you worship si Lord tú Vishnu, adoras al señor Vishnu, but with very nearest and dearest Lord Vishnu, first worship to him, then you receive the mercy from Lord Vishnu. E aí o senhor Shiva falou. el señor Shiva le dijo, Não, só não. Então assim, você primeiro, antes de você adorar antes de adorar al señor Vishnu, pessoas que são muito próximas debes adorar a aquellos que son muy cercanos, muy queridos por el señor Vishnu. com Deus, você vai obter misericórdia. Si tú adoras a esas personas, vas a obtener la misericordia de Dios. To worship to Lord Vishnu, what will you do? You have to worship first who is very nearest and Entonces, antes de adorar directamente a Dios, tú debes adorar a aquellos que son muy queridos, muy cercanos a Dios. Muito querido por Deus, pelo Senhor Vishnu. Mas quem é tão querido assim por Pero Deus? ¿quiénes son muy queridos por Dios? very nearest and dearest of Lord Vishnu, that is called so these are Guru and what is called Lord Vishnu is very nearest person. Mas quem são esses? ¿Quiénes son Muito próximos e muy, queridos muy a Deus? Não é cercanos para Deus, al Señor? próximos e queridos a Vishnu. Hay que buscar a aquellos que son muy, muy cercanos a Dios. ¿Quiénes son? Essa pessoa, ele ¿Quiénes son esas personas? Esas personas, él o ella, ¿quiénes son? So these are who is that? Tulasi. Por ejemplo, Tulasi Devi. She is very Tulasi Devi es muy querida, muy cercana a Krishna o Vishnu. Por este hecho, Tulasi es también llamada Krishna Priya. Es otro nombre de Tulasi, porque es muy querida por Dios. Krishna Priya, aquela que é muito querida por Krishna. You understand? Entenderam? If you not offer Tulasi to any your offering, Krishna will not Si tú no le pones Tulasi a tus preparaciones, a lo que le ofreces a Krishna, Krishna no lo va a recibir, no va a aceptar esa ofrenda. very confidential. Esto es algo muy confidencial. Appanna Vyanjana Tulasi Vina Bhagavan Nakari Grahan. You prepare many kinds of preparation. Ustedes pueden hacer muchas preparaciones. Ustedes pueden hacer hasta 56 preparaciones para el Señor. Pero si ustedes no tienen Tulasi, si no le ponen Tulasi a sus ofrendas, Dios no las va a aceptar. A gente deu 56 diferentes pratos de comida para oferecer a Deus. Mas se você não botar folha de Tulasi nessas preparações, né, Deus não vai aceitar essa oferenda.
coming, who is very near and dearest of Lord? Entonces aquellos que son, Querido do Senhor, Tulasi. quienes son muy queridos al Señor, primero Tulasi. Even you worship Salagram Incluso ustedes pueden adorar un Salagram Sila. ¿Ustedes cómo la adoran? Ustedes le ponen una hoja de tulasi, le ponen chandan, algo de sándalo, una pasta de sándalo. Luego ustedes ponen la Salagram Sila, después ponen otra vez hoja de tulasi y de esta manera se recibe la ofrenda. Encima de la Salagram nuevamente ustedes deben poner pasta de sándalo y nuevamente hojas de tulasi. Tulasi es muy muy querida por el Señor. Sin hojas de tulasi, el Señor no va a aceptar nada, no va a recibir nada sin hojas de tulasi. Las hojas de tulasi son sumamente importantes. Después, Ganga. Otra cosa muy querida por el Señor es el agua del Ganges, Ganga Jal. Y otra es, otro es muy confidencial. Vamos paso a paso descubriendo qué es Vaishnav y Guru. Vaishnavas y Guru son muy queridos por Dios. Sin ofrecer servicio a Guru y Vaishnavas, el Señor Supremo no va a aceptar ninguna de sus ofrendas. Traten de entender esto. Adikshitam, aquellos que no son iniciados por un Vaishnava Guru, el Señor no les acepta ofrendas. Aquellos que no son iniciados por un Guru Vaishnava, un Guru fidedigno, entonces, por estos tipos de devotos que son muy queridos por el Señor, entonces Dios no les va a aceptar sus ofrendas. Así que al menos ustedes deben recibir los santos nombres. Hay dos tipos de Diksha, Nama Diksha y Mantra Diksha. Hay dos tipos de iniciación, la iniciación en el santo nombre y la iniciación en mantra. Mantra Diksha, los Diksha mantras. Primero ustedes deben recibir Nama Diksha, deben recibir los santos nombres, poco a poco cantar los santos nombres, seguir reglas y regulaciones, tener así su mente, su corazón puro y limpio, y de esa manera, cuando ya lo hayan logrado, reciben segunda iniciación y estarán recibiendo Mantra Diksha. que é a iniciação no cantar dos santos nomes Hare Krishna. E aí você vai cantando os santos nomes todos os dias Hare Krishna e seguindo as regras e restrições, né, vai se desenvolvendo mais e mais, até que seu coração vai ficando limpo, vai ficar limpo, aciado, e aí você vai ser qualificado para receber Mantra Diksha, que é a segunda iniciação, Mantra Diksha, que são os Diksha Mantras. Por este hecho, Krishna le dice claramente a Arjuna: esto está explicado muy claramente. Lo primero que ustedes deben hacer es glorificar los pies de loto de su Guru Pada Padma, de su maestro espiritual. Esto es una instrucción dada por Krishna. Lo primero es adorar los pies de Guru y después puedes adorar a Dios. Si tú no haces esto, el Señor no va a recibir esa ofrenda. Sin tomar el santo nombre de Dios, sin recibir esa iniciación en el santo nombre y cantar al repetir el nombre del Guru, su lengua nunca se va a purificar. Un día yo lo dije. Yo les he dicho, el cuerpo está contaminado. Tenemos 9 puertas en el cuerpo y también miles y miles de ventanas. ¿Cuántas puertas? 9. Temos 7 portas na parte superior. 7 en la parte superior y 2 puertas en la parte inferior. Pero todas estas puertas están completamente contaminadas por cosas malas, sucias, por completo. ¿Entienden?
nuestra boca. touch the, Si tú tocas the finger, con un dedo, it would put your finger si in pones your mouth. tu dedo en tu boca, Finger will be also el dedo estará contaminado. Por exemplo, a nossa boca. Se você botar o dedo na boca, né, encostar o dedo vai ficar sujo, você tem que lavar o seu dedo, fica contaminado. So how your tongue will be purified? Because already I told your tongue already. Entonces, ¿de qué manera va a estar su lengua purificada? Si la lengua es algo demasiado contaminado, ¿cómo va a estar purificado? Uttering the name of Guru. Se você falar Al recitar, al decir el nombre de tu guru, tu lengua se va a purificar. Por eso, temprano en la mañana, Wake up, tan pronto se despierten, utter the name of tan pronto abren los ojos, ustedes recitan el nombre de su guru, de su maestro espiritual, diciendo así: Nitya Pravisto Vishnupada Sotra Satashishma Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai. De esa manera, su lengua se va a purificar. Deben repetir así: Nitya Pravisto Vishnupada Sotra Satashishma Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Si ustedes hacen eso, si ustedes lo hacen diariamente, su lengua se va a purificar. Después de eso, ustedes deben cantar los santos nombres así. for this regard Krishna himself. Por este hecho, Shiva, Mama, Krishna, and if Guru and Krishna si Guru y Krishna sitting together, same place. se sientan juntos en el mismo lugar, entonces tú les das tus reverencias. ¿Primero a quién? A Guru. Antes que a Krishna se le dan reverencias a Guru. Por eso así es el Guru Puja. Primero se hace la adoración al maestro espiritual. Si en un- Si ellos dos están juntos, primero la reverencia es para Guru. De otra manera, Krishna no va a aceptar tus reverencias. Si primero das reverencias a Krishna, él no lo va a aceptar. Primero debes dar reverencias a Guru. Krishna says, first to Krishna lo dice: primero tú debes adorar a tu Guru. if you have time, no problem. Bueno, si tienes tiempo, si no tienes tiempo, no. You are going to, I have no time. Algunos dicen: ay, no tengo tiempo. Pranam to only one. Okay. Solo le puedo dar pranama a uno. First, pranam to you. Ok, entonces, primero a tu Guru. O próprio Krishna, Deus, ele falou esse verso, né? Pratamanta Guru Puja. Ele diz: primeiro você adora o Guru. Não, depois você adore a mim. Se você tiver tempo, né? Se você não tem muito tempo, você olha, não é muita coisa, eu quero prestar reverência só para uma pessoa, então presta só para o Guru. Krishna fala nesse verso. Se você tiver tempo, Krishna lo dice así en un verso: primero hay que darle reverencias a Guru antes de darle una reverencia a Guru. Incluso si eres Mayavadi, personalista de cualquier sampradaya, de cualquier corriente espiritual, primero se hace una adoración al Guru. Primero se da reverencias y se da respetos al maestro espiritual antes que dirigirse de manera directa a Dios o a la figura a la que se adore. Entonces, Guru Puja, la adoración a Guru, Vaishnav Puja, se hace primero. Primero se adora al maestro espiritual y después se adora a Krishna. Si lo haces así, Krishna va a estar feliz contigo. Es por eso Then the Guru. Otherwise you will not get any. que ustedes deben actuar así. Si ustedes no lo hacen de esta manera, si ustedes no adoran primero a Guru, esto lo explica Krishna, entonces ustedes no van a obtener el fruto verdadero. Esto es algo muy importante, no van a tener los resultados. So I was saying every day Por eso, todos los días, glorify ustedes deben glorificar a su Guru Padma. glorificar o mestre espiritual, Guru Pada Palma. Actually today very special. Entonces, de hecho, este día es súper auspicioso. And our brothers, De hecho, nuestros hermanos, Nitya Pravisto Vishnupada Sotra Sata Shilatirtha Goswami Maharaj, today es su día de desaparición. actually India now today now in Dardashi.
Now here, De hecho, hoy en India ya están en Dwadasi. now what time in here? ¿Qué hora es en India? About 4 o'clock. Son como las 4 de la mañana. Hoje é um dia então muito sagrado e auspicioso Este es também. un día muy sagrado y auspicioso. Tavisiti. And Dwadasi, el segundo día de, he also el día después de Ekadasi Tithi. from this mental world. Porque igualmente So, India, él partió en un día de Dwadasi. everybody also celebrate Por eso en India, el día de hoy todos están celebrando allí. Muchos celebran el día de desaparición de mi hermano espiritual, Nitya Pravista Vishnupada, Stotarasata Shila Eles apareceram no Tirtha Goswami Maharaj. Na Índia já é agora, assim. Então, na Índia todos estão celebrando. Todos hoy están celebrando la desaparición de él. También in Kashinagar, they also told me because I have some and passports in Kashmir for this regard. I did not attend the celebration. yo no pude estar allí en esta celebración debido a que tuve algunos problemas con mi pasaporte, pero allí en la región de Bengala hay una deidad de Srila Tirtha Goswami Maharaj. Ellos me hicieron un llamado especial, pero no conseguí llegar allí debido a estos temas. Also, I attend his El año pasado in Gurupuni. yo participé en Guru Purnim, a una muy hermosa celebración allí, con ceremonia de fuego, un encuentro verdaderamente muy hermoso. En ese día de Guru Purnima, al inicio de Chaturmasya, estaba realizando esto. Maravilhoso, muito especial, teve sacrifício de fogo, foi muito lindo o festival. This time also they also several times. they Esta also vez, told me, "Please come." en repetidas ocasiones me pidieron que fuera, Also something, passport, something. pero debido a algunos I did, asuntos con mi pasaporte no me fue posible llegar allí a este festival tan importante. Eles me ligaram para eu ir lá para participar do festival dessa vez. Mas enfim, eu estava ocupado com alguns serviços, né? Teve a questão do visto dos Estados Unidos, outros vistos, alguns tipos de coisas que eu tive que fazer e não consegui, mas eles me chamaram bastante. because Tirtha Maharaj, Porque Tirtha Maharaj, there is, and all our Gurudev and all. él fue muy querido, muy cercano a nuestro Gurudev y a todos nuestros hermanos espirituales, por tanto también al Señor. Todos los Vaishnavas gustaban de él. He is senior most in our group brothers, almost senior most. De hecho, él era el devoto más avanzado entre nuestros hermanos espirituales. Él era el más senior, el más avanzado de todos. Ele foi o primeiro de Él nós fue a el nos primero festivais entre todos nosotros en tomar el refugio de Gurudev. He took birth in Bengal, Él nació en Bengala, Chabis Pargana, en Chapisparana, and then I think y después he left his house and he él, joined él dejó su casa y él se rindió, se fue para el Devananda Gaudiya Math. Él fue desde muy joven a vivir en el templo. A los 16 años, él fue a vivir al templo. and he also served Tinha 13 anos. A los 13 años, corrijo. under guidance of my uncle Entonces, Madhusudan, desde muy joven, él estaba de hecho bajo la guía and he was Bhandari. Bhandari, understand? A store keeper, you know? Who is a neat, understand? Então, Cuando él llegó allí al templo, él estuvo bajo la guía de mi tío. Ustedes conocen a mi tío, Srila Madhusudan Goswami Maharaj. sob a orientação do meu tio, né, que era Krishna Kripa Brahmachari. En ese entonces era Krishna Kripa Brahmachari Naquela época, meu tio, ele era o quê? Bandari. Bandari y él era un Bandari. que administra. Bandari significa Os alimentos que estão vindo pro templo, a comida, una persona que administra los alimentos, todo lo que llega en términos de alimentos a el templo. En ese entonces, la gente no sabía ningún tipo de versos. And all brahmacharis will learn it, and everybody also. So, oh, he does not know. So, Y naquela época era bem difícil aprender versos, aprender os slogans. él empezó a aprender muchos versos. Uma graça com ele, assim, né? Porque naquela época todo mundo era muito erudito no templo. Todos eran muy, corrijo, eran muy eruditos. Eu brigava com
en el templo y le bromeaban. Él no se sabe ni un verso, no se sabe nada. Le bromeaban mucho. Guru and Vaishnava. Pero él servía a Guru y Vaishnavas. Y todos ellos le dieron bendiciones. O que aconteceu foi que Debido a su servicio, él consiguió Guru e Vaishnava muchas bendiciones. bênçãos para ele, bênçãos, e aconteceu um milagre por causa dessas bênçãos. Y ocurrió un milagro a través de esas bendiciones. And to settle the feet of Sri Gurudev. Después, él fue a Mathura y en Mathura él tomó el refugio de Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Deus chamará e Goswami Maharaj. And then he became very scholar. Y él se volvió muy erudito, se volvió un gran erudito. The deities serve Guru and Vaishnava. ¿Qué es lo que ocurre? Si sirven a Guru y a los Vaishnavas, entonces todo el tipo de potencia se va a manifestar en sus corazones. Os tipos de potência vão vir ao Si ustedes sirven a Guru y Vaishnavas, todo se va a manifestar en su corazón. Él es un ejemplo perfecto sobre esto. He was named Subhananda Brahmachari. Su nombre era Subhadananda Brahmachari. Goswami Maharaj. Srila Tirtha Goswami Maharaj es un ejemplo vivo de esto. When we are staying in Mathura, Cuando él se quedaba en Mathura, yo lo vi. he is servicing. Siempre estaba ocupado sirviendo, haciendo seva. Cuando yo vivía en Mathura, yo podía ver esto. Todo el tiempo él estaba sirviendo y sirviendo. Tenía seva briti, That time Mathura, actitud de seva. the always alert and to service others. Entonces, en realidad, en esa época en Mathura, todos los brahmacharis estaban completamente dedicados, siempre dedicados a servir. No any facilities, Allá no había ningún tipo de facilidad, electricity, no había electricidad, agua. De hecho, había que traer el agua de afuera en botes. Não tinha água. No había ningún tipo de facilidad en ese entonces en la vida en el templo. Lá fora, num lugar lá com um balde, trazer pro templo. even our toilet water is not in anything. Bring water from outside De hecho, tocaba traer el agua desde afuera. ¿Entienden? and fill up the tank. And he also carried the water. Y ellos mismos traían en sus brazos los botes y a la vez estaban aprendiendo versos del Srimad Bhagavad Gita. 1 year, miraculous. Y en un momento ocurrió un milagro. No banheiro, assim, tinha que pegar água, balde, Tampoco había siquiera un baño. fazer pra poder, né? Todo debían conseguirlo. No había ningún tipo de comodidad, de facilidad en ese entonces en la vida en el templo. Então a gente trazia, e aí o que aconteceu? O Srila Tirtha Goswami Maharaj, ele ia pegar água, né? Trazia 2 baldes de cada vez e ia Srila Tirtha Goswami Maharaj se ocupaba así. En un año, él salía a tomar agua y a la vez, al traer el agua en botes, él estaba memorizando versos del Srimad Bhagavad Gita. En un año, él desarrolló mucho conocimiento. Allí en esta región, habían grandes panditas. Então ele virou uma pessoa tão versada, tão erudita nas escrituras, que também um grande Él se volvió tan versado en las escrituras que los eruditos de Mathura quedaban sorprendidos con las conferencias que daba Srila Tirtha Goswami Maharaj. Speak any Harikatha no sloka. Antes él no sabía ningún verso, Mathura, no sabía Harikatha, no sabía de filosofía, pero después everybody becomes surprised. todos se sorprendieron con él. ia falar, né? Nenhuma passagem, nenhum verso das escrituras. Antes de esto, él no hablaba versos de las escrituras, pero al servir a Guru y Vaishnavas, todo se reveló en su corazón. Él empezó a descubrir, a aprender versos, daba conferencias increíbles, era sumamente erudito. Expert to speak about Srimad. Y además, él se volvió completamente experto en escribir acerca del Srimad Bhagavatam. They gave him title Por eso el Gaudiya Vedanta Samiti le dio el título, le dio un título que es Bhagavat Bhusham. Né, os membros da Gaudiya Vedanta Samhita lhe deram o título de Bhagavad Bhushan. I think that time any Yo creo que en ese tiempo, en cualquier Gaudiya Mat, en cualquier templo, did not perform Bhagavad Gita. no se hacían Bhagavad Sapta, pero Tirtha Maharaj, Subhadananda Brahmachari, por primera vez, He inspired me. él inspiró a mi Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj Eu acho que naquela época não era a hacer esto. En ese entonces, en ningún templo en Gaudiya Mat no se hacían Bhagavad Sapta. Ele que, né, falou, ele inspirou o Gurudeva para que na Gaudiya Mat também se começasse a fazer Bhagavad Saptas. I think in his life, Yo creo que en esta vida, he did many Bhagavad Saptas. él hizo muchos Bhagavad Sapta Ele fez por todos os Bhagavad Saptas, muitos.
muchas ocasiones él hizo esto, no solo uno. Also learning scholar person. Incluso personas muy eruditas, In front of him to learn then. ellas iban enfrente de él, iban PhD, you know. hasta donde He él. also did PhD class. Incluso personas con doctorado, con PhD, llegaban a aprender de él. Então ele era tão erudito, tão versado, sabia tudo sobre o chamado Bhagavata, que até mesmo pessoas que às vezes a pessoa doutoranda no chamado Bhagavata vinha e ouvia dele aulas, né? Porque ele dava aulas super bebês sobre o chamado Bhagavatam. Very learned scholar. Muito erudito, muito inteligente. Él era sumamente erudito y él predicó por todo el mundo. He preached all over the world. Él predicó por todo el mundo. Ele pegou o mundo inteiro, ele faz Most aquilo of pra the China. time he spent in China. There are lots of his disciples. Y él hizo muchos discípulos en China. Su prédica fue muy fuerte en China. Él fue a predicar bastante allí. And you cannot understand their language. Others language little bit understand. If you speak Portuguese, I can understand. Because Portuguese and English, at least your alphabet. Saben, no es fácil allí en China porque tú no logras comprender absolutamente nada de su idioma. Uno puede lograr entender algo del inglés, del portugués, se entienden algunas palabras, hay algunas similitudes, pero en China era completamente distinto. Era es muy distinta su lengua, de modo que era imposible comprender algo. Então dá pra entender um pouco, a gente ouve alguém falando, dá pra entender alguma coisa, né? Dá pra entender alguma coisa. Agora, chinês é totalmente diferente, realmente. And always is a service mode. Y además él siempre actitud de servicio. Always service mode. Siempre estaba haciendo seva, estaba cocinando, estaba ocupado, sirviendo y sirviendo. Él tenía actitud de servicio o seva briti. Sangena sadhana. And actually this verse actually in his life. Not only the speaking to others. Many people speaking to others. Not chanting holy name. Él no solamente cantaba los santos nombres y le hablaba a la gente, mucha gente ya le está hablando a los demás. Pero la vida de Tirtha Maharaj era algo muy especial. Él siempre estaba haciendo servicio, tenía naturalmente esa naturaleza innata por servir. E oferecer tudo que a gente possui ao Guru e servi-lo com completamente palavras o tempo inteiro. Então, na associação dos sadhus, né, a gente vê que Shila Tirtha Entonces, a través de esa asociación con él, todos podían confirmar que estos versos son verdaderos. A pessoa ensina o nome do santo nome, ou finge que está cantando, mas de fato não tem essa prática espiritual. Mas ele só serviu o tempo inteiro, a gente vê isso claramente. Él se dedicaba el tiempo entero a servir. 1 second and stop. Always speaking Harikatha. Él siempre estaba hablando Harikatha, él nunca se detenía. Todo el tiempo estaba hablando Harikatha, dando conferencias, clases. Y cuando no estaba dando conferencias, él estaba completamente ocupado sirviendo. Él no paraba ni un solo segundo. A cualquier persona que se le acercaba a él o donde quiera que él interactuaba con otros, estaba hablando Harikatha. Harikatha, then my bad headache will come. Uma vez ele me falou, Una vez él me dijo, si yo no estoy hablando Harikatha, si no estoy dando ese tipo de conversaciones, mi cabeza empieza a doler, decía él. But he says, no. Harikatha is our life. tem gente que fica nervoso, né? Sem falar Harikatha, fica preocupado, pensando o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. Mas ele não, pra ele assim, ele falou Harikatha Hay gente vida, que no logra comprender esto, pero él decía, el Harikatha es mi propia vida. nossa vida. El Harikatha es nuestra vida. People are saying, oh, you take rest. What is the rest? Bhakti-Siddhanta Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, él explica Vaishnava rest in Harikatha. You speak que la bendición del rest. La bendición del Vaishnava, ¿cuál es? El Harikatha. Mucha gente está pidiendo, dame bendiciones, pero ¿cuáles son nuestras bendiciones? Harikatha, las conversaciones sobre los pasatiempos, las cualidades, todo acerca de Dios. Vaishnavas, 26 qualifications. 20 Los Vaishnavas tienen 26 cualidades, cualificaciones. Todas as 26 qualidades. De las 26 cualidades de los Vaishnavas, Todas as 26 qualidades são todas. presentes em Shila Tirtha Goswami. todas están presentes en Srila Tirtha Goswami Maharaj. Harinam and Sahib. Él siempre estaba cantando Harinam, estaba cantando el santo nombre y estaba sirviendo. If any festival coming, Si venía algún festival,
Él estaba sirviendo. And even our Navadvip Dham, Incluso en Navadvip Dham, 25,000 Bengali devotees. 25.000 devotos bengalíes llegaban allí. There is some, they did not come anyhow. Tirtha Maharaj himself, he cooked. Y Tirtha Maharaj, él mismo, cocinaba para todos. That's the big, big orange called. Pan, not pan. ¿Saben? ¿Ustedes se imaginan cómo son las ollas para cocinar para tanta gente? Likewise, we also spoon, eh? Son se usan cucharas Cooking spoon. enormes. One spoon is what? As I decide to Una cuchara es tan ancha, una de esas cucharas es como de 3 metros, de lado a lado de este ancho del salón. and others don't understand. Pero hay gente que no logra entender esto. Understand? Or he also doing this. Y él mismo Então, o Shilakita hacía este tipo de servicio. ajudava nos Cucharas gigantes. Se lograba cocinar para tantas personas y él mismo se ocupaba continuamente en esos perikramas, en los peregrinajes en Navadvipa, para cocinar, para servir para tantos peregrinos, tantos Vaishnavas. Quando apareceu, ele mesmo cozinhou na casa de 25.000 pessoas. E assim, vocês não imaginam como se cozinhar para 25.000 pessoas de uma vez só. São umas panelas gigantes, né? De um caldeirão gigante, né? Só que entende quem já foi na Rodrigo já viu, né? Muito grande mesmo. E só a colher para você mexer num caldeirão gigante desse, a colher vai de 3 metros. E aí ele mesmo ficava segurando essa colher e mexendo. How to explain? That is a half room ¿Cómo explicarles? La olla puede ser del grande de este salón. cooking. Então, é como se fosse Y él, esse salão aqui, y él né, o tamanho participaba continuamente en este servicio a lenha no fogo, e aí con todos los devotos unidos moviendo cucharas de hasta 3 metros de largo. Can sing in our é tão grande o caldeirão que cabe até um elefante, talvez, dentro da panela. if you not go, you cannot imagine what I was speaking. Ustedes tienen que ir porque si ustedes no lo ven no van a poder comprender lo que les estoy hablando. Son ollas gigantescas. En internet ustedes lo pueden ver, pero ustedes tienen que ir a verlo directo para poder comprenderlo de verdad. Quando você fala diretamente, você vê como que é grande, porque na internet pode parecer pequeno. En internet hasta eso se ve pequeño. Down in that Si ustedes caen pot, dentro de esta olla, completely wet. Sing. ustedes quedarían completamente hundidos, Se você for quedarían completamente sumergidos con lo grandes que son estas ollas. vai ficar totalmente tapado, você vai afundar mesmo. Mesmo que você levante o braço, você vai ficar coberto pelo lado, ninguém vai ver que você está dentro. Ninguém nem vê que você caiu. So I am saying because ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él era un ejemplo de Sevavriti, de actitud de servicio. Y él principalmente se dedicaba a hablar sobre Radharani Katha, contando sobre todo lo asociado a Radharani y sus pasatiempos. and you are crying and crying sitting here. Y él, él tenía Radhanishta Katha, él lloraba al hablar de Shrimati Radhika, tenía mucha fe, una fe firme por Radharani. Después de que él parte de este mundo material, To Samiti. And on his call, después de que Srila Narayan Goswami Maharaj IGT. partió, después de que se fue Gurudeva, quedaron 2 instrucciones. Uma chama-se GVST, Gaudiya Vedanta Samiti Trust, e a outra IGVT. el GVT, el International, el Gaudiya Vedanta Samiti, que continuara y que también continuara E la ele é o editorial presidente da IGVT. Gaudiya Vedanta Trust. Todos lhe deram essa posição de presidente da internet. Entonces a él le dieron la posición de presidente del Gaudiya Vedanta Trust, del International Gaudiya Vedanta Trust. And unqualified person now Y él dijo, sitting in the other place. soy Agora que ele partiu, Ahora que él partió, assumiu a posição una de presidente una da persona IGVT. descualificada, asumió la I posición. don't want this position. Yo no quiero esa posición, pero They also force me, no? You have- ellos me querían forzar, pero no. Ellos me querían forzar para que yo la tomara. Y por eso estoy aquí ahora. Inspiration auspicious day. Entonces hoy es un día súper auspicioso. And I got brothers. Hoje é um dia muito sagrado, auspicioso. Hoy es un día muy sagrado y auspicioso. O mais velho. Many things also I learned from him. Eu aprendi muita coisa dele, muita coisa. Y yo aprendí muchísimo de él. In the age I am older than him. Na verdade, em termos
La verdad es que en términos de edad, yo soy mayor que él. 5 years and 59 or 60, 61 or 62. So 3-4 years 3 o 4 años de diferencia nos teníamos. junior to me. Él era menor que yo, But he's pero él era mayor que yo and in his knowledge, en su conocimiento, en su devoción en Bhakti. but still I'm trying to best as I am doing as my best. Y aún así yo siempre trataba de esforzarme al máximo posible. Então, assim, a gente tem uns 3, 4 anos de diferença. Em idade, eu sou mais velho que ele nesse sentido. Mas em senioridade, ele é muito mais sênior que eu. Porque ele tem tanto conhecimento, tanta bhakti. Eu não tenho nada, mas eu tô tentando dar o melhor de alguma forma. Estoy tratando de una u otra manera de dar lo mejor que puedo. With me and Tirtha. Había mucho amor y afecto About entre Tirtha Maharaj y yo. we were meeting together. Siempre que nos encontrábamos hablábamos del Srimad Bhagavatam. And he discussed about Bhagavad Katham. Normalmente Interesting Srimad Bhagavatam. I los also dos doing nos reuníamos para hablar Saptaha. del Srimad Bhagavatam. Chaitanya Bhagavad, Bhagavad Saptaha. Hablábamos, también nos reuníamos para dar Bhagavad Sapta. A gente tem muito amor e carinho um pelo outro. Sempre que a gente se encontrava, a gente... Siempre que nos reuníamos, teníamos conversaciones sobre el Srimad Bhagavatam. Ambos éramos muy interesados por esto. Compartilhava comigo ali sobre o Bhagavatam. Eu também já fiz vários Bhagavad Saptas, Chaitanya Bhagavatas. También tuvimos Chaitanya Bhagavats. I think many Western devotees also Muchos devotos occidentales singing. And in my Bhagavad Saptaha, también han estado cantando, bailando, participando en mis Bhagavad Saptaha. and even you also Brazil, how many times? Y aquí en Brasil también, Quantas vezes a gente fez o Bhagavad? también hemos hecho Bhagavad Saptaha, Many times I usually este festival especial. ¿Cuántas veces? Várias vezes já fizemos também Bhagavad Sapta. En realidad hemos hecho varias veces. Son 7 días hablando del Srimad Bhagavatam. and different place, Delhi and others. And every year En distintos lugares Gujarat. realizamos Bhagavad Saptaha. También en la India lo realizamos y la última vez fue en Gujarat, en Bhuj. Mucha gente va a participar en estos programas de 7 días hablando del Srimad Bhagavatam. Bhagavad Saptaha in Gujarat every year. Então, se vocês quiserem, por favor, venham. Así que todos quienes quieran, vengan a Gujarat todos los años en India a escuchar el Bhagavad Saptaha. Kartik also I have Bhagavad Saptaha. Antes de Kartik también. Kartik then 3 Bhagavad Saptaha. No? Y después de Kartik hago también 3 Agora, e antes de Kartik, Bhagavad antes de Saptaha. Kartik começar, tem já um Bhagavad Sapta marcado. E depois de Kartik tem, não um... El internet. Estamos. Ya, ahí volvió la señal. Esperemos un segundo. Se detuvo la señal en directo. Entonces aquí Gurudev está diciendo que la relación entre Srila Tirtha Goswami Maharaj y él era muy muy cercana, de mucho cariño, mucho afecto, y tenían algo muy especial en común, y es que Pujapat Srila Tirtha Goswami Maharaj y Gurudev estaban siempre tan interesados en hablar del Srimad Bhagavatam que sus conversaciones, sus encuentros eran para hablar del Srimad Bhagavatam, y los dos también celebraron distintos Bhagavad Saptaha. Los Bhagavad Saptaha son encuentros para escuchar de los labios del loto de nuestros maestros espirituales por 7 días el Srimad Bhagavatam. Voy a actualizar acá, vamos a refrescar la página a ver si logramos mejorar la conexión. Tem não um Bhagavad, mas 3 Bhagavad Saptas, um atrás do outro. Vamos a ver qué pasó. Un momento, por favor. Que sigue Harikata. Estamos esperando la señal en vivo. Tal vez se cayó por un momento desde Sao Paulo.
la señal, pero el programa continúa. Vamos a tener algo de paciencia. Vamos a dar unos segundos y continuamos con este Harikatha, con esta traducción. Listo. Volvemos. Él era muy experto en Bhagavad Gita, en hablar sobre los pasatiempos trascendentales. Volvió y se detuvo nuevamente. Y él recibió títulos. Recibió el título de Bhagavad Bhushan. Ahora se detuvo el audio. Agradezco si alguien puede ingresar a Van Madhuriam. Bueno, dejemos un mensaje. Se cayó el audio. Se cayó el audio. Ahí están los devotos escribiendo en el chat. ¿Hubo algún inconveniente con los micrófonos? Estamos muy pendientes acá que se arregle. Ya están escribiendo allí los devotos en el chat para que ajusten el audio de la transmisión. Sigue este programa. Está realizándose en el templo de Sao Paulo. Sí, Radha Govinda Mandir. Volvió el audio. Todos los libros de Gurudeva, ¿quién los transcribió? Srila Tirtha Goswami Maharaj. Él fue quien realizó las transcripciones y los devotos lo editaron. En realidad, los devotos hacían ediciones muy pequeñas, ajustaban algunos detalles, pero Srila Tirtha Goswami Maharaj fue el encargado de transcribir los libros. Srila Tirtha Goswami Maharaj él los transcribió, y en especial los libros del Rasa, los Granthas Rasas. Los Rasa Granthas son muy especiales y él hizo un gran servicio en torno a estos libros. Así que el día de hoy es su día de desaparición. Yo ofrezco mis reverencias, mis respetuosas y humildes reverencias a él en su día de desaparición, porque él es muy generoso y pido su misericordia para mí y para todos ustedes. Yo quisiera hablar aquí toda la vida de él, pero el tiempo es breve. Si ustedes glorifican a los Vaishnavas, entonces ustedes van a estar protegidos de Maya, de la ilusión. Mi Gurudev dijo: si tú no glorificas a ningún Vaishnava, está bien, pero nunca los critiques, nunca hables mal de algún Vaishnava. Así que ustedes debemos glorificar a los Vaishnavas. Yo ayer les dije, su lengua solo se purifica si ustedes hablan los pasatiempos de Krishna. Solo así, ¿entienden? Si ustedes no glorifican los pasatiempos de Krishna, su lengua nunca se va a purificar. Nunca se purifica la lengua, si no glorifican estos pasatiempos de Krishna. Especialmente Tirtha Maharaj. Él tenía Ekanishta Bhav, Guru Nishta. Él siempre tenía Guru Nishta y Guru Bhakti. En realidad, ¿qué significa esa fe por Guru? Una fe firme, Guru Nishta. La fe firme en Guru es la columna vertebral de la espiritualidad. Mucha gente toma iniciación, Diksha Mantras, y se va. ¿Por qué se va? Porque no tienen Guru Nishta, porque no tienen fe en su maestro espiritual. No tienen esa fe firme. Entonces escuchen esto con mucha atención. ¿Cuál es mi mantra?
Mi mantra, ¿cuál es? Nunca abandonen a Guru y nunca abandonen Harinam. One criticize the Guru. Porque aquel que critica a su Guru Nunca deixem o guru. Other Bhakti Devi will not mandate you. Nunca deixem o guru e nunca deixem os santos nomes. Né? Esse é o Maha Mantra que eu sempre repito. E mais um muito importante também, nunca olhem na cara daquela pessoa que critica. y además nunca vean la cara de alguien que habla mal de su Guru. De esa manera, si ustedes escuchan ofensas, Bhakti nunca se va a manifestar en su corazón. And I will not see his face again. Si alguien critica a tu Guru, nunca más vuelvas a mirarle la cara a esa persona. I said, no Jamás. one can protect you. Nadie, If you involve then to Guru Ninda, nadie, nada te va a proteger si tú caes en Guru Ninda, en ofender a Guru. and what do you do? We just and same class, we take part in the family. Então, se você ouvir, Entonces, si tú, se você criticou o guru, ou se você ouvir alguém si tú criticar o guru, escuchas você- a alguien hablando de Guru, criticando a tu Guru, isso vai fazer com que ninguém possa te proteger. Você vai nadie te va a proteger. Así que, ¿qué deberías hacer? dizem que se você Si tú escuchas una crítica hacia tu Guru, tú con la misma ropa que tienes puesta debes ir a bañarte inmediatamente en el río Ganges. Only 3 points you can give up. Solamente por 3 razones deberías abandonar a tu e Guru. nunca abandonem o guru. Nunca debes abandonarlo, pero hay 3 motivos por los cuales esto es posible y se explica en las escrituras. Apenas 3. Solo 3 maneras. Impartialist man. Lo primero es que tu Guru sea o se vuelva impersonalista o mayavadi. Impersonalista o mayavadi. Não acredita na forma de Alguien que no acepta la forma de Dios o que se cree Dios. Así que se debe abandonar a ese mayavadi, a ese Guru impersonalista que dice que él es Dios. Segundo, si un Guru se vuelve un ofensor de los Vaishnavas, si su Guru es un ofensor de los Vaishnavas, usted puede abandonarlo, es un Vaishnava parado. Así que debes rechazar ese Vaishnava. Rejeite esse guru ofensor, a parada de guru, porque ele critica os Vaishnavas. A él hay que abandonarlo. Y tercero, Lay down abdomen for them. si tu Guru se E cae, agora a terceira si tu Guru se cae, puedes abandonarlo, debes abandonarlo, no tienes responsabilidad con él, dice Srila Gurudev. Volvió a caer la señal. Haribol, Hare Krishna. Entonces, Gurudev estaba repitiendo ahorita que cuál es su mantra, su Maha Mantra, su gran oración, su gran mantra. Él dice, nunca abandones a Guru, nunca abandones a tu maestro espiritual y nunca abandones el canto del santo nombre. Puede que no glorifiques a los Vaishnavas, pero jamás los critiques. Se não cair, né? Se Bueno, hay como una complicación con la señal, pero seguimos aquí firmes con el servicio. Vamos a tener paciencia. En algunas locaciones el internet puede fallar, pero tengamos paciencia para escuchar más Harikata. Very careful. ouça com atenção. Escuchen con atención. Vamos a la página de Vana Madhurya. Nada, está detenido. En este momento está Gurudev en la ciudad de Sao Paulo. Este es un nuevo templo, el nuevo templo que está junto al templo de Sri Radha Govinda Mandir, Radha Govinda Gaudiya Math. Templo maravilloso que Gurudev siempre nos invita a que vayamos a conocer, porque allí se realiza un servicio muy, muy, muy especial. Se hacen programas maravillosos. Se lembre disso. Recuerden esto.
Ahí están diciendo los devotos, están escribiendo allí en el chat de Van Madhuriam que están teniendo problemas con conexión. Por favor, reinicien la transmisión, escriben los devotos. Está escribiendo Krishna Prema Bhakti Devidasi. Mañana en la noche Gurudev ya parte para Holanda, va a realizar un programa por unos días allí, va para Europa, posteriormente va para la India, entonces estaremos también conectándonos con el Harikatha de vuelta en Europa. Entonces ya son los últimos programas por estos días en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Decía Gurudev ayer, nunca había pasado, o bueno, no paso tanto tiempo en un mismo lugar. Lo más común es que pues una persona en el proceso que él está llevando, y él en particular lo hace así, no pasa más de, normalmente, pues son pocos días los que permanece en un lugar, después de 7, 8 días máximo ya parte, y estuvo 10 días o más allí en la ciudad de Sao Paulo. Continuó acá otra transmisión en directo, continuamos con la traducción. Haribol. Todo discípulo debe pensar isso. Se Todo seu discípulo debe pensar esto. digno, sempre Si deve su pensar isso. guru, Meu guru, ele é o melhor. Remember, not misconception. Don't misconception. un discípulo debe pensar, mi guru es el mejor. Cuidado para não entender minhas palavras erradas. Mucho cuidado, entiendan bien mis palabras. What do you think? My Gurudev is? My Ishtadev is? Inverse. Não, Siempre. o guru fidedigno sempre pensa. Si su guru es fidedigno, ustedes deben pensar, mi guru es el mejor, es el guru del universo entero y es mi objeto de adoración más elevado. Hanuman Hanuman. nos ensina isso. Él nos enseña eso. Janaki Rade, Aveda Paramatmani. Hanuman enseña esta lección. Sarvasya Jivanam. Hanumanji, he says, I know. Hanumanji, él dice, yo sé, de acuerdo a las concepciones de las escrituras, Tattva Siddhanta, no hay diferencia entre Ramachandra y Krishna, no hay diferencia. Janaki, there are no difference. Same Krishna he made. El mismo Krishna, él se manifiesta en la forma de Ramachandra. Or Narayan. O como Narayan, el mismo Krishna se manifiesta así. Pero, mi Ishtadev, Who? ¿quién es? Dice Hanumanji, Ramachandra. Hanuman, ele nos ensina isso. Hanuman, Hanumanji is Ishtadev. Su Guru Nishta, ¿cuál es? ¿Cuál es su fe en Guru? ele tem essa nível, Su essa firmeza, essa objeto lealdade, de adoración, essa ¿quién es? dedicação de Ramachandra. El objeto de adoración, el Guru de Hanumanji. Não há diferença entre Krishna e Narayana, ou Krishna e Ram. Todos eles são Senhor Supremo, né? São Deus. Mas a minha deidade adorável sempre vai ser o Senhor So Ramachandra. in the same way, Del mismo modo, what do you think? My Gurudev? siempre piensen, mi Gurudev Então, da mesma es forma, o discípulo sempre el Guru vai pensar, más meu elevado. Guru Mi é Gurudeva Guru. es el Jagat Guru, el Guru del universo. Well, many people also disturb your mind. Porque agora, nessa época que a gente Puede vive, aparecer todo mundo gente vai que querer llegue a mais perturbarte porque estamos en Kali Yuga. Discuss about Guru Tattva. A pessoa não é nem discípula, La nem persona, fala sobre Guru Tattva. hay personas Have to be a very que ni son discípulas y hablan de Guru Tattva, hablan de Guru. eternity answer. E a gente pergunta pra essa pessoa, Pero tú le haces una pregunta Very fast understand, decide Tattva. y no pueden darte una respuesta porque ellos tratan de hablar de Guru, sabe a qualificação de discípulo, pero ellos no tienen la que um cualificación. discípulo deveria seguir e quer ensinar sobre quem é o Guru, né? Não, primeiro você tem que... Primero, para hablar de Guru deben volverse un discípulo y de esa manera van a poder hablar de Guru, de otra manera no van a poder comprenderlo. Guru Tattva. This is not my science. That's what he said. Não totalmente, não entendo, na verdade eu não estou dizendo que você não deve aprender sobre Guru. Yo no estoy diciendo que no deben aprender sobre Guru y quién es Guru. Entiendan esto, traten de comprender. Deben aprender filosofía sobre Guru Tattva. Learn about Shishya Tattva. Mas ao mesmo tempo que vocês aprendem sobre Y a la vez ustedes deben você aprender o que é um discípulo, Shishya Tattva. quién es un discípulo, Shishya Tattva. A la vez que se aprende de Guru, se aprende quién es un discípulo. Follow
Shishya, Discípulo, na verdade, que significa discípulo, significa aquela pessoa que deve seguir. significa aquella persona que sigue las órdenes, las instrucciones de su guru. Ustedes deben seguir las instrucciones de su guru. ¿Entienden? Como na Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna fala para Krishna, sou seu discípulo. Arjuna le dice Como você me deu, eu vou seguir. a Krishna, yo soy su discípulo porque me permitió serlo. When I will become pure disciple. Right, Sister Tabo? When I will become disciple. Inclusive, Srila Bhaktivinoda Thakur en una canción él escribió lo siguiente: ¿cuándo será que yo me vuelva un discípulo puro, un verdadero discípulo? Tirtha Goswami Maharaj tenía todas las buenas cualificaciones. En el Sri Keshavji Gaudiya, Premananda Prabhu, Tirtha Maharaj, Madhav Maharaj, Siddhar Maharaj, Ramachandra Prabhu, junto a todos ellos, estábamos todos juntos y allí lo pudimos presenciar, evidenciar cuán ideales eran las buenas, eran estas cualidades de Srila Tirtha Goswami Maharaj. Así que todo lo aprendemos de Guru. Hay que aprenderlo todo sobre Guru. Pero además hay que servir. ¿Y cómo servir a Guru Pada Padma? Cuando tú sirves, automáticamente todo se manifiesta en tu corazón cuando sirves a tu Guru, todo. Sevavriti, la actitud de servicio es muy importante. Yo sé que no tenemos mucho tiempo. Aquí van a realizar también una danza. Gaur Premanande. Srila Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Muchas gracias. Se va a hacer una presentación de danza aquí, por favor, para que abran un espacio. Ahora va a haber un espacio de danza allí en el programa. Así que hoy ese casi ustedes deben hacer vigilia la noche entera. Después de la danza, traigan un pastel, la torta, el pastel aplazado de Lilananda Prabhu después de la danza. Lilananda Prabhu es el presidente del templo de allí de Sao Paulo y él estuvo de cumpleaños el 23 de julio, el día de ayer. Bueno, hasta aquí fue el Harikatha de Srila Gurudev. Muchas gracias por escuchar. Por favor, todos remítanse a la cuenta Vana Madhuriam para ver la transmisión en la mejor calidad de esta danza, esta presentación y el cierre del programa y lo que viene allí con Gurudev en la ciudad de Sao Paulo. Inicia aquí la danza. Por favor, todos dirijámonos a la página Vana Madhuriam y nos conectamos desde allá. A Vana Madhuriam, cerramos aquí la transmisión. Manchakal Patarviacha, Kripa Sindhu Evacha, Patitanam, Pavanivyo, Vaishnavyo, Namo Namaha, Srila Gurudeva Ki Jai, Gaura Premanande, Hari Bol.